Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha conmocionado a todo México, el trágico final de El Padre Pistolas. Un personaje irreverente, valiente y amado por miles, que dejó una huella imborrable en la iglesia y en su comunidad. Lo que ocurrió en sus últimos días te dejará sin palabras, así que quédate con nosotros hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes. Comenzamos ahora mismo. La muerte del padre Alfredo Gallegos, conocido mundialmente como Padre Pistolas, marcó el fin de una de las figuras más controversiales de la Iglesia Católica Mexicana. Su cuerpo fue encontrado en circunstancias que aún generan especulación y dolor entre sus seguidores. Las autoridades reportaron que el sacerdote había fallecido de causas naturales, pero quienes lo conocían íntimamente sabían que las amenazas constantes que recibía habían minado su salud física y mental. Durante sus últimos días, el padre Alfredo parecía más cauteloso, evitando las rutas solitarias que tanto disfrutaba recorrer a caballo. Sus amigos más cercanos notaron que cargaba su revólver con mayor frecuencia, y que revisaba constantemente las cerraduras de la iglesia y del establo donde guardaba sus secretos más preciados. Los mensajes amenazantes se habían intensificado, llegando no solo por cartas anónimas, sino también clavados en el portón de la iglesia con frases como "el vaquero caerá y tu tiempo está contado". Los últimos sermones del padre Pistolas fueron particularmente emotivos, como si presintiera que su tiempo se agotaba. Durante su última misa, habló con una intensidad inusual sobre la importancia de no temer a la muerte cuando se ha vivido sirviendo a los demás. Sus palabras resonaron en el corazón de los fieles presentes, quienes notaron lágrimas en sus ojos mientras bendecía a la congregación. El jardín medicinal, su proyecto más querido, parecía reflejar su estado de ánimo en aquellos días finales. Las plantas que tanto cuidaba mostraban signos de abandono, y los voluntarios comentaban que el padre ya no pasaba las horas de la mañana entre las hierbas como solía hacer. La energía que siempre lo caracterizó se había transformado en una melancolía profunda que preocupaba a todos los que lo rodeaban. Sus últimas conversaciones giraron en torno a la importancia de continuar su trabajo social, como si estuviera dejando un testamento espiritual a su comunidad. La noticia de su fallecimiento se extendió como pólvora por Santa Rosa y las comunidades vecinas. Los habitantes salieron de sus casas llorando abiertamente, muchos de ellos cargando frascos vacíos de las infusiones que el padre les había regalado durante años. Las campanas de la iglesia sonaron durante horas, creando un ambiente de duelo que se extendió por todo el pueblo. Los medios de comunicación nacionales e internacionales que habían seguido su historia comenzaron a llegar al pequeño pueblo, documentando el dolor de una comunidad que había perdido no solo a su guía espiritual, sino a su defensor más férreo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y videos de sus sermones más memorables. Periodistas de Francia, Alemania y Estados Unidos que habían entrevistado al controvertido sacerdote expresaron su pesar por la pérdida de una figura tan única en el panorama religioso mundial. El velorio del padre Pistolas fue un evento sin precedentes en Santa Rosa. Miles de personas llegaron de pueblos lejanos para despedirse del hombre que había marcado sus vidas de manera tan profunda. Su cuerpo fue vestido con la sotana tradicional, pero sobre el pecho lucía su característico sombrero de vaquero y, según los deseos expresados en vida, su revólver descansaba a su lado. Los testimonios durante la vigilia fueron desgarradores: ancianos que juraban haber sido curados por sus infusiones, jóvenes que habían encontrado un rumbo gracias a sus programas sociales, y familias enteras que habían visto mejorar sus condiciones de vida gracias a los caminos que él había construido. La multitud cantaba las canciones rancheras que tanto le gustaban al padre, convirtiendo el velorio en una celebración de su vida más que en un simple funeral. Los voluntarios del jardín medicinal repartieron las últimas infusiones preparadas por sus propias manos, como una forma de mantener vivo su legado curativo. La investigación oficial sobre su muerte fue breve y concluyó que había fallecido de un paro cardíaco, consecuencia del estrés acumulado por años de amenazas y controversias. Sin embargo, muchos de sus seguidores sospechaban que había algo más detrás de su repentino fallecimiento. Sofía, la joven que había estado investigando el misterio de las hierbas prohibidas, encontró pistas que sugerían que el padre había estado recibiendo amenazas más específicas relacionadas con sus contactos en Baja California Sur. Los paquetes misteriosos que recibía por las noches habían cesado semanas antes de su muerte, y el hombre que los entregaba había desaparecido sin dejar rastro.
Los investigadores privados contratados por algunos fieles descubrieron que las hierbas raras que el padre utilizaba en sus tratamientos más efectivos provenían de una red de curanderos que operaba en la clandestinidad. Esta conexión podría haber sido la causa de las amenazas que recibía constantemente, ya que su trabajo con plantas medicinales había comenzado a interferir con intereses económicos más poderosos. El funeral oficial del padre Pistolas se convirtió en una manifestación masiva de fe y protesta. La Iglesia Católica, que había mantenido una relación tensa con el controvertido sacerdote, se vio obligada a reconocer su impacto en las comunidades donde había servido. El obispo que había ordenado su suspensión años atrás presidió la ceremonia, admitiendo públicamente que, a pesar de sus métodos poco ortodoxos, el padre Alfredo había sido un verdadero servidor de los pobres y necesitados. Durante la homilía, se destacó su trabajo incansable en la construcción de caminos, su dedicación a los enfermos a través de la medicina natural, y su valentía para denunciar la corrupción política desde el púlpito. Los asistentes interrumpían constantemente la ceremonia con aplausos y vítores, tratando al funeral más como una celebración que como un acto solemne. La procesión hacia el cementerio se extendió por kilómetros, con personas caminando, montando a caballo y en vehículos decorados con imágenes del padre vaquero. Las teorías sobre las verdaderas circunstancias de su muerte continuaron circulando mucho tiempo después del funeral. Algunos habitantes de Santa Rosa creían que había sido envenenado con alguna sustancia que simulaba un paro cardíaco natural. Otros sostenían que el estrés constante de las amenazas, combinado con su historial de cáncer, había debilitado su corazón hasta el punto de la falla total. Los expedientes médicos revelaron que había estado tomando medicamentos para el corazón durante sus últimos meses, pero había ocultado esta información a sus seguidores para no preocuparlos. La autopsia oficial no encontró signos de envenenamiento, pero sí confirmó un daño cardíaco severo consistente con años de estrés extremo. Los toxicólogos analizaron muestras de las hierbas encontradas en su estudio personal, descubriendo algunas sustancias no identificadas que provenían de las entregas misteriosas de Baja California Sur. La muerte del padre Pistolas dejó un vacío imposible de llenar en Santa Rosa y las comunidades circundantes. Su sucesor, un sacerdote tradicional enviado por la diócesis, encontró una congregación rebelde que se negaba a aceptar cambios en la forma de celebrar la fe que había establecido el padre Alfredo. El jardín medicinal fue sellado por las autoridades eclesiásticas, pero los fieles continuaron cultivando las plantas que él les había enseñado a usar en sus propios patios. Los programas sociales que había establecido comenzaron a desmoronarse sin su liderazgo carismático. Pero algunos voluntarios comprometidos lograron mantener vivos los talleres para jóvenes y la atención médica natural gratuita. Las obras de construcción de caminos se detuvieron abruptamente, dejando incompletos varios proyectos que habrían beneficiado a miles de personas. Los políticos que había criticado tan duramente respiraron aliviados, pero también perdieron a quien había sido su más efectivo crítico y, paradójicamente, un catalizador para algunas mejoras en sus administraciones. El legado del padre Pistolas trasciende las circunstancias de su muerte, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y servicio desinteresado que continúa inspirando a nuevas generaciones de activistas sociales y religiosos. Su historia se ha convertido en leyenda, con relatos que mezclan hechos reales con elementos míticos que reflejan el impacto profundo que tuvo en la vida de miles de personas. Los frascos de infusiones que preparaba se conservan como reliquias en muchos hogares, y sus fotografías montando a caballo con el sombrero vaquero adornan altares domésticos junto a imágenes de santos tradicionales. Su método de combinar fe, medicina natural y justicia social sigue siendo estudiado por teólogos y trabajadores sociales en universidades de todo el mundo. La controversia que rodeó su vida se ha transformado en admiración póstuma, reconociendo que, más allá de sus métodos poco ortodoxos, su compromiso con los más vulnerables era genuino y transformador. Su muerte marcó el fin de una era en Santa Rosa, pero también el comienzo de un movimiento que continúa luchando por los ideales que él defendió hasta sus últimos días. La infancia de Alfredo Gallegos Lara en Tarimoro, Guanajuato, estuvo marcada por una espiritualidad precoz que asombraba a quienes lo rodeaban. Desde muy pequeño mostraba una conexión especial con lo divino, pasando horas en la iglesia local mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas del pueblo. Su madre, una mujer profundamente religiosa, contaba que su hijo se despertaba recitando pasajes bíblicos que había memorizado sin esfuerzo aparente, como si los ángeles se los susurraran durante el sueño.
El párroco local notó rápidamente las cualidades especiales del niño y lo invitó a servir como monaguillo, responsabilidad que Alfredo asumió con una seriedad impropia de su corta edad. Sus compañeros de escuela lo veían como diferente, no solo por su devoción religiosa, sino por su capacidad natural para liderar y organizar actividades que beneficiaran a toda la comunidad escolar. Ya desde los 7 años, mostraba signos de la rebeldía constructiva que lo caracterizaría durante toda su vida, cuestionando por qué la Iglesia no hacía más por ayudar a las familias más pobres del pueblo. La adolescencia de Alfredo transcurrió entre los estudios en el seminario de Guanajuato y el desarrollo de una personalidad que combinaba profunda fe con un espíritu indomable. Sus profesores reconocían su brillante inteligencia y su facilidad para los estudios teológicos, pero también se preocupaban por su tendencia a cuestionar las tradiciones más rígidas de la institución. Durante estos años formativos, Alfredo desarrolló su filosofía personal de que la religión debía ser accesible y relevante para la gente común, no una serie de rituales incomprensibles reservados para una élite educada. Sus compañeros seminaristas recordaban sus debates apasionados sobre la necesidad de modernizar la Iglesia y hacerla más cercana a los problemas reales de los feligreses. Su carisma natural lo convertía en un líder natural entre los estudiantes, organizando actividades de servicio comunitario que iban más allá de los requisitos académicos. Los formadores notaban que Alfredo tenía un don especial para comunicarse con personas de todas las edades y clases sociales, hablando con la misma facilidad con campesinos analfabetos que con profesores universitarios. La ordenación sacerdotal de Alfredo en Chucándiro, Michoacán, marcó el comienzo de un ministerio que desafiaría constantemente las expectativas tradicionales del clero. Desde su primera misa, adoptó un estilo único que combinaba solemnidad religiosa con cercanía humana, usando ejemplos de la vida cotidiana para explicar los misterios de la fe. Su decisión de vestir botas de vaquero y sombrero junto con la sotana causó revuelo inicial, pero rápidamente se convirtió en su sello distintivo y una forma efectiva de conectar con la población rural de su región. Los feligreses de su primera parroquia describían sus homilías como experiencias transformadoras que los hacían sentir que Dios realmente se preocupaba por sus problemas diarios. Su capacidad para mezclar enseñanzas bíblicas con sabiduría práctica sobre agricultura, familia y supervivencia económica lo convertía en algo más que un sacerdote. Era un consejero integral para toda la comunidad. Las misas se convirtieron en eventos sociales donde las familias no solo alimentaban su espíritu, sino que también encontraban soluciones concretas a sus problemas materiales. El despertar de su interés por la medicina natural ocurrió durante sus primeros años de ministerio, cuando se encontró con curanderas locales que trataban enfermedades con plantas medicinales. Su mente curiosa y su deseo genuino de ayudar a los más necesitados lo llevaron a estudiar estas prácticas ancestrales, viendo en ellas una forma de complementar su ministerio espiritual con sanación física. Comenzó a documentar recetas tradicionales, probándolas primero en sí mismo antes de recomendarlas a otros, desarrollando el rigor científico que caracterizaría su trabajo posterior con hierbas medicinales. Las curanderas locales, inicialmente recelosas de compartir sus conocimientos con un sacerdote, pronto reconocieron en Alfredo a un verdadero discípulo de la medicina natural que respetaba tanto la tradición como la efectividad de los tratamientos. Su jardín medicinal personal comenzó como un proyecto pequeño detrás de su casa parroquial, pero rápidamente creció hasta convertirse en un centro de referencia para toda la región. Los enfermos que no podían acceder a atención médica convencional encontraron en el joven sacerdote una alternativa esperanzadora que combinaba fe y curación natural. La reputación de Alfredo como sanador se extendió rápidamente por toda la región, atrayendo a personas de pueblos lejanos que buscaban sus remedios naturales y sus oraciones. Su metodología combinaba el conocimiento tradicional de plantas medicinales con una fe profunda en el poder sanador divino, creando un enfoque holístico que trataba tanto el cuerpo como el alma de sus pacientes. Los testimonios de curaciones comenzaron a acumularse, casos de diabetes controlada, dolores crónicos aliviados y problemas digestivos resueltos mediante el uso de infusiones y ungüentos preparados según sus recetas especiales. Su cuaderno de remedios naturales se convirtió en un tesoro invaluable, donde registraba meticulosamente cada tratamiento exitoso junto con las oraciones específicas que lo acompañaban. La fama de sus curaciones atrajo la atención tanto de creyentes como de escépticos, generando un debate que lo acompañaría durante toda su carrera sobre los límites entre fe, medicina tradicional y charlatanería. La batalla personal de Alfredo contra el cáncer se convirtió en un punto de inflexión que definió tanto su ministerio como su filosofía de vida.
El diagnóstico de 3 tumores cancerígenos en el estómago llegó como una prueba devastadora que puso a prueba su fe y su determinación. Su respuesta al desafío fue característica. Enfrentó la enfermedad con una combinación de tratamiento médico convencional, remedios naturales y una fe inquebrantable en la voluntad divina. Durante el proceso de quimioterapia, continuó sirviendo a su comunidad, ocultando su debilidad física detrás de una sonrisa constante y una energía aparentemente inagotable. Su experiencia como paciente de cáncer le dio una perspectiva única sobre el sufrimiento humano, convirtiéndolo en un consejero especialmente efectivo para otros enfermos que buscaban su ayuda. La superación de su propia enfermedad reforzó su credibilidad como sanador y su convicción de que la combinación de fe, medicina y plantas naturales podía lograr milagros auténticos. El desarrollo de su personalidad pública como Padre Pistolas fue un proceso gradual que reflejaba tanto su carácter rebelde como su compromiso con la justicia social. La decisión de portar un revólver no fue solo una medida de protección personal, sino una declaración simbólica de que estaba dispuesto a defender físicamente a su comunidad contra las amenazas del crimen organizado. Su estilo de predicación directo, a menudo salpicado de palabras fuertes y expresiones coloquiales, escandalizaba a los sectores conservadores de la Iglesia, pero resonaba profundamente con las clases trabajadoras que componían su feligresía. Los sermones de Alfredo se convirtieron en eventos teatrales donde denunciaba la corrupción política, criticaba la desigualdad social y exhortaba a sus oyentes a no aceptar pasivamente la injusticia. Su capacidad para transformar la misa tradicional en una experiencia vibrante y relevante atraía a personas que habían perdido el interés en la religión institucional. La música ranchera que incorporaba a las celebraciones litúrgicas reflejaba su filosofía de que la fe debía expresarse en el lenguaje cultural del pueblo. La construcción de su imagen pública como defensor de los derechos de autodefensa surgió de su observación directa de la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante el crimen organizado. Su posición controvertida sobre el derecho de los ciudadanos a armarse para protegerse no nacía de una fascinación por la violencia, sino de una evaluación realista de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas donde él trabajaba. Las amenazas constantes que recibía por sus denuncias contra políticos corruptos y criminales locales reforzaron su convicción de que la autodefensa era no solo un derecho, sino una necesidad para quienes se atrevían a desafiar al status quo. Su revólver se convirtió en un símbolo de resistencia que inspiraba a otros a no someterse al miedo, aunque también le granjeó críticas de sectores que consideraban incompatible la violencia con el ministerio sacerdotal. La leyenda que se construyó alrededor de sus supuestos enfrentamientos con criminales, aunque posiblemente exagerada, reflejaba la admiración de la gente por alguien dispuesto a arriesgar su vida por defender a los más vulnerables. El legado personal de Alfredo Gallegos trasciende las controversias que rodearon su ministerio, revelando a un hombre profundamente comprometido con la transformación social desde una perspectiva genuinamente cristiana. Su vida ejemplifica la tensión constante entre las instituciones religiosas tradicionales y los llamados proféticos a la justicia social que han marcado la historia del cristianismo. Los testimonios de quienes lo conocieron íntimamente describen a un hombre de oración profunda que pasaba largas horas en contemplación, pero que nunca permitía que la espiritualidad se convirtiera en escape de las responsabilidades terrenales. Su capacidad para mantener la humildad personal a pesar de su fama internacional demuestra la autenticidad de su vocación y la solidez de su carácter. Las miles de personas que fueron tocadas por su ministerio recuerdan no solo sus curaciones y sus obras sociales, sino también su presencia cálida y su capacidad para hacer sentir valioso a cada individuo que se acercaba a él. Su muerte prematura privó al mundo de un líder religioso único que había logrado combinar tradición e innovación, fe y acción social, de una manera que inspiró a creyentes y no creyentes por igual. El jardín medicinal del Padre Pistolas se convirtió en el corazón palpitante de su ministerio de sanación. Un oasis verde donde crecían más de 50 variedades de plantas medicinales cuidadosamente seleccionadas por sus propiedades curativas. Cada mañana, antes del amanecer, Alfredo recorría los senderos entre las plantas, verificando su crecimiento, regando las que necesitaban más agua y recolectando las hierbas que utilizaría durante el día en sus preparaciones. El espacio había sido diseñado siguiendo principios de agricultura orgánica y permacultura, creando un ecosistema equilibrado donde cada planta tenía su lugar específico según sus necesidades de luz solar, humedad y nutrientes del suelo. Los voluntarios que trabajaban con él describían el jardín como un lugar mágico donde parecía que las plantas crecían con una vitalidad especial,
como si la fe del padre las nutriera tanto como el agua y los fertilizantes naturales. Las bancadas estaban organizadas según los tipos de dolencias que trataban, una sección para problemas digestivos con manzanilla, hierbabuena y boldo, otra para dolores musculares con romero, árnica y eucalipto. Y una tercera área dedicada a plantas menos comunes que él utilizaba para tratamientos más específicos. La metodología de Alfredo para preparar sus remedios combinaba conocimiento científico básico con tradiciones ancestrales y una profunda dimensión espiritual que convertía cada preparación en un ritual sagrado. Antes de recolectar cualquier planta, se santiguaba y murmuraba una oración de gratitud, considerando que estaba recibiendo un regalo directo de la creación divina para aliviar el sufrimiento humano. Sus recetas eran precisas en cuanto a proporciones y tiempos de preparación, pero siempre incluían instrucciones sobre las oraciones específicas que debían acompañar tanto la preparación como el consumo de cada remedio. El cuaderno donde registraba sus fórmulas se había convertido en un compendio invaluable de medicina natural que documentaba no solo los ingredientes y procedimientos, sino también los casos específicos donde cada remedio había resultado efectivo. Los pacientes que seguían sus tratamientos reportaban que las infusiones parecían tener un efecto más poderoso cuando se tomaban con fe, siguiendo exactamente las instrucciones espirituales que él proporcionaba junto con los remedios físicos. Los testimonios de curaciones atribuidas a los remedios del padre Pistola se acumularon durante años, creando una reputación que atraía a enfermos de regiones cada vez más lejanas. Casos documentados incluían diabéticos que habían logrado controlar sus niveles de glucosa mediante infusiones específicas combinadas con cambios dietéticos y oración constante. Personas que sufrían de dolores articulares crónicos encontraban alivio significativo con ungüentos preparados a base de plantas antiinflamatorias, aplicados mientras recitaban oraciones de sanación que el padre les enseñaba personalmente. Los testimonios más impactantes involucraban casos de cáncer donde pacientes complementaron sus tratamientos médicos convencionales con las hierbas del padre, reportando mejorías en sus síntomas y efectos secundarios de la quimioterapia. Una anciana llamada María Elena se convirtió en uno de los casos más celebrados cuando afirmó que las infusiones del padre la habían curado completamente de un cáncer de estómago. Aunque los registros médicos mostraban que había estado recibiendo tratamiento oncológico simultáneamente. Estas historias, difundidas de boca en boca y posteriormente en redes sociales, alimentaron tanto la devoción hacia el padre como las críticas de la comunidad médica tradicional. La controversia con los médicos locales se intensificó cuando algunos pacientes comenzaron a abandonar tratamientos convencionales para depender exclusivamente de los remedios naturales del padre Pistolas. La doctora Clara Méndez, del Hospital Regional, expresó públicamente su preocupación por casos de enfermos graves que suspendían medicamentos esenciales para seguir únicamente las prescripciones Herbels del sacerdote. Los oncólogos reportaron situaciones particularmente alarmantes donde pacientes con cáncer en etapas avanzadas rechazaban la quimioterapia, confiando únicamente en las plantas medicinales y las oraciones como tratamiento completo. El debate se intensificó cuando estudios preliminares realizados por universidades locales mostraron que algunas de las plantas utilizadas por Alfredo efectivamente tenían propiedades medicinales comprobadas, pero en concentraciones insuficientes para tratar enfermedades graves como el cáncer o la diabetes severa. Los médicos reconocían el valor de la medicina complementaria pero insistían en que los pacientes no deberían abandonar tratamientos probados científicamente por remedios naturales sin supervisión médica adecuada. La posición de la Iglesia Católica respecto a las prácticas curativas del padre Pistolas reflejaba la tensión institucional entre el reconocimiento de su trabajo social y la preocupación por métodos que no habían recibido aprobación oficial. El obispo de Chihuahua emitió declaraciones públicas recordando a los fieles que la Iglesia distinguía entre milagros auténticos, que requerían investigación y verificación rigurosa, y curaciones que podían tener explicaciones naturales o psicológicas. Las autoridades eclesiásticas expresaron preocupación por el hecho de que Alfredo no sometiera sus supuestas curaciones milagrosas al proceso de verificación establecido por el Vaticano para tales fenómenos. Sin embargo, la jerarquía también reconocía que el trabajo del padre con plantas medicinales tenía precedentes en la tradición cristiana, donde muchos santos habían sido reconocidos por sus conocimientos de hierbas curativas y su dedicación a sanar a los enfermos. La tensión se manifestaba en la supervisión constante que la diócesis mantenía sobre las actividades del padre, monitoreando sus declaraciones públicas sobre curaciones y asegurándose de que no reclamara poderes sobrenaturales que no habían sido reconocidos oficialmente.
El aspecto económico de las actividades curativas del padre Pistolas generó sospechas y rumores que ensombrecieron su reputación en algunos sectores de la sociedad. Aunque él insistía en que nunca cobraba por sus remedios, aceptando solo donaciones voluntarias para mantener el jardín medicinal. Algunos críticos cuestionaban el origen de los fondos que financiaban sus proyectos cada vez más ambiciosos. Las renovaciones de la iglesia, la expansión del jardín y los programas sociales que organizaba requerían recursos significativos que aparentemente provenían de las contribuciones de fieles agradecidos por sus curaciones. Periodistas locales investigaron rumores de que personas desesperadas vendían propiedades o se endeudaban para hacer donaciones generosas al padre, esperando recibir tratamientos especiales para enfermedades terminales. Los registros financieros de la parroquia mostraban un aumento dramático en las donaciones después de que comenzaran a circular historias de curaciones milagrosas. Pero Alfredo mantenía transparencia mostrando recibos de todos los gastos relacionados con el jardín y los programas comunitarios. La dimensión espiritual de las prácticas curativas del padre Pistolas representaba quizás el aspecto más auténtico y poderoso de su ministerio, donde la medicina natural se convertía en un vehículo para experiencias religiosas profundas. Los pacientes que recibían sus tratamientos describían un proceso que iba mucho más allá de la mera administración de hierbas medicinales, involucrando sesiones de oración, consejería espiritual y acompañamiento emocional que frecuentemente resultaba tan sanador como los remedios físicos. Alfredo tenía la capacidad única de hacer sentir a cada enfermo que su dolencia era comprendida no solo médicamente, sino también espiritualmente, como parte de un proceso más amplio de crecimiento y purificación. Sus tratamientos incluían siempre elementos de reconciliación personal, perdón y renovación de la fe, convirtiendo la experiencia de sanación en una oportunidad de transformación integral. Los testimonios más impactantes no se referían solo a la desaparición de síntomas físicos, sino a cambios profundos en la perspectiva de vida, relaciones familiares mejoradas y un sentido renovado de propósito y esperanza. Este aspecto holístico de su trabajo explicaba por qué tantas personas continuaban visitándolo incluso cuando sus dolencias físicas no mostraban mejoría evidente, encontrando en su presencia y palabras un tipo de sanación que la medicina convencional no podía proporcionar. La herencia científica del trabajo del padre Pistolas con plantas medicinales ha continuado siendo estudiada por investigadores interesados en documentar el valor real de la medicina tradicional mexicana. Universidades nacionales e internacionales han analizado muestras de las plantas cultivadas en su jardín, identificando compuestos activos que efectivamente poseen propiedades terapéuticas para diversas condiciones. Los estudios han confirmado que muchas de las hierbas utilizadas por Alfredo contienen principios activos reconocidos por la farmacología moderna, validando parcialmente sus métodos tradicionales aunque cuestionando las dosis y combinaciones que él empleaba. La documentación meticulosa que mantenía en sus cuadernos ha proporcionado valiosa información para etnobotánicos que estudian el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales en México. Sus recetas han sido analizadas desde perspectivas tanto químicas como antropológicas, revelando una sofisticada comprensión empírica de las propiedades curativas de las plantas que había desarrollado a través de años de experimentación cuidadosa. El debate sobre la efectividad real de sus métodos continúa en círculos académicos, pero existe consenso sobre el valor de su trabajo para preservar y sistematizar conocimientos tradicionales que de otra manera podrían haberse perdido para siempre. La construcción de caminos rurales representó quizás la contribución más tangible y duradera del padre Pistolas al desarrollo de las comunidades donde sirvió. Durante más de 3 décadas, lideró proyectos que resultaron en la construcción de más de 100 kilómetros de vías que conectaron pueblos aislados con centros urbanos, hospitales y escuelas. Su metodología era revolucionaria. En lugar de esperar la intervención gubernamental, organizaba a los habitantes de las comunidades para que construyeran sus propias carreteras mediante trabajo colectivo. Los fines de semana se convertían en jornadas comunitarias donde hombres, mujeres y niños trabajaban juntos, algunos cargando piedras, otros nivelando el terreno y algunos más preparando alimentos para todos los trabajadores. Y así llegamos al final de esta impactante historia que nos recuerda que incluso las figuras más fuertes y carismáticas, como el padre Pistolas, no son inmunes a la fragilidad de la vida. Su voz rebelde, su fe inquebrantable y su valentía para desafiar lo establecido marcaron a generaciones. Pero también nos dejan una profunda reflexión sobre el costo de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que constantemente busca silenciar lo diferente. Gracias por haber llegado hasta aquí.
por compartir tu opinión en los comentarios y por rendir homenaje a una figura inolvidable. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que juntos sigamos explorando historias que no solo informan, sino que también nos transforman. Hasta la próxima.